never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. Hola, bienvenidos sean todos ustedes una vez más, cuídense. Bueno, el día de hoy me refiero a ustedes diciendo que si el jueves no hay video, ya me morí. Y ya no digo más que al esqueleto si está muy boy. Tengo gallos de pelea que pelean por mi partido, las navajas. Soy el dueño del palenque, 4 letras van al frente. Soy del mero Michoacán, donde es la tierra caliente. Soy el señor de los gallos, el del cártel jalisciense. Gracias, Papú, a ti y todos los que comentan. No olviden que pueden ir a apoyar al creador original de la teoría, Sanfin 2707, en su página de Wattpad junto a su historia. Capítulo 35. 31 de octubre, 12 p.m. El sol se filtraba perezoso por la ventana del pequeño departamento. Yuji Itadori soltó un largo suspiro mientras dejaba los palillos sobre el cuenco vacío de ramen instantáneo. Había estado comiendo sin ganas. No tenía misiones, ni entrenamientos, ni tampoco ánimo para entrenar por cuenta propia. Era Halloween, un día que para la mayoría significaba diversión, risas y disfraces. Para él solo otro día más. Aunque, por costumbre, había comprado un par de bolsas de dulces en una tiendita cercana. Por si pasan los chicos del edificio, se había dicho, intentando convencerse de que aún podía disfrutar de las cosas simples. El departamento estaba en silencio. Yuji se dejó caer en el sillón, hundiéndose en los cojines mientras tomaba el control remoto. Empezó a cambiar de canal sin prestar verdadera atención. Noticias, comedias, un programa de cocina, otra vez noticias. Nada. Nada lograba sacarlo de ese vacío que sentía desde hacía semanas. Por un momento, su mirada se perdió en el reflejo de la televisión apagada. Su propio rostro, cansado y con ojeras, lo observaba de vuelta. «¡Qué cara de muerto!», murmuró con una sonrisa apagada. El sonido distante de risas infantiles rompió el silencio. Abrió la ventana y vio a un grupo de chicos disfrazados corriendo por la calle, persiguiéndose con cubetas llenas de caramelos. Uno de ellos llevaba una máscara de vampiro mal pintada. Otro, un gorro de bruja que se caía a cada paso. Yuji sonrió apenas. Supongo que eso está bien, pensó. Una escena tan normal, tan humana. Se recostó de nuevo, mirando el techo, con el pensamiento vagando por doquier. El reloj marcó las 12:23 p.m. El sonido de un trueno lejano retumbó, aunque el cielo seguía despejado. El televisor mostraba un avance lleno de gritos y sangre falsa. La lombriz humana 4. Reunificación, decía el título en letras rojas que chorreaban. Yuji soltó un suspiro cansado, hundiéndose un poco más en el sillón. Había querido ir a verla apenas se estrenara. Había pensado en invitar a Fushiguro Nobara, pero ambos lo habían ignorado por completo. Megumi simplemente dijo que no le interesan las películas, y Nobara bueno, probablemente ni se acordaba del estreno. Cruzó los brazos y miró el techo. El sonido del tráiler seguía de fondo. Chillidos, risas, una música ridículamente dramática. Entonces, 2 nombres aparecieron en su mente, tan claros como si los hubiera oído en voz alta. Mai. Maki. Su pecho se apretó un poco. No hablaba con ninguna desde el evento de intercambio. Habían pasado 3 semanas desde que decidieron darse un tiempo, 3 semanas que se habían sentido como meses. Supongo que ya deben estar mejor, dijo, aunque ni él mismo lo creía. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera. El eco de sus propias palabras le pesaba en la cabeza. Las amo a las 2 por igual, lo había dicho desde el corazón, pero eso no lo hacía menos idiota. El remordimiento le dio una punzada en el estómago. Las extrañaba. Extrañaba las discusiones, las sonrisas torpes, hasta los regaños. Pero sobre todo, extrañaba sentirse parte de algo.
El televisor seguía con su programación, pero Yuji ya no lo veía. Solo miraba el reflejo de su propio rostro sobre la pantalla oscura. Un chico que parecía más cansado de lo que debería su edad. Tonto, susurró. Sos un completo tonto. El reloj marcó las 12:47 p.m., y en ese preciso instante, su celular vibró sobre la mesa. El celular dejó de vibrar al cabo de unos segundos. Ni siquiera se molestó en ver quién era. Probablemente algún mensaje de Novara en el grupo que nunca respondía a nadie. Se levantó despacio del sillón, estirando los brazos hasta escuchar un par de crujidos. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del televisor. Miró los envoltorios de los dulces sobre la mesa. Chocolates, gomitas, un paquete de caramelos de menta que había comprado solo por costumbre. Suspiró otra vez. Al final ni un solo chico vino a tocar la puerta, dijo con una media sonrisa cansada. Miró el reloj. 1:03 p.m. La tarde apenas empezaba, y él ya se sentía vacío. Pensó en quedarse durmiendo, pero su cabeza seguía dándole vueltas a las mismas dos caras. Mai, con esa mirada que podía matarlo y una sonrisa que lo revivía. Maki, tan fuerte y serena, pero tan cálida cuando bajaba la guardia. Recordarla solo lo hacía sentir más solo. Se quedó un rato mirando la nada, hasta que habló para sí. Bueno, supongo que ver una película no suena tan mal. Tomó su campera del respaldo de la silla, se calzó los auriculares y metió un par de caramelos en el bolsillo. Miró su reflejo en el espejo antes de salir. Una cita conmigo mismo, Itadori, dijo, intentando sonar animado. Pero su sonrisa era apenas un reflejo de la verdadera. Salió del departamento, bajó las escaleras con las manos en los bolsillos, y caminó sin apuro por las calles adornadas con calabazas y telarañas de plástico. El viento de otoño soplaba suave, arrastrando hojas anaranjadas. La ciudad se veía más viva de lo habitual, con gente disfrazada riendo y sacando fotos. Yuji los miraba pasar, sintiendo una mezcla de nostalgia y desconexión. Al menos la lombriz humana 4 no me va a juzgar, murmuró con ironía. Y con eso, siguió su camino al cine, sin imaginar que ese Halloween sería el último día normal que viviría por mucho tiempo. El cielo estaba despejado, pero el aire tenía algo raro. Yuji caminaba hacia el centro de Shibuya con las manos hundidas en los bolsillos, mezclándose entre los grupos disfrazados que reían y hablaban a los gritos. La ciudad estaba más llena que nunca. Niños vestidos de vampiros, adolescentes con máscaras de Oni, adultos sacando fotos a cada rincón. Todo parecía alegre, festivo. Pero Itadori no podía sacudirse esa sensación incómoda en el pecho. Como si algo estuviera esperando. Pasó frente a un local de crepes y el aroma dulce llenó la calle. Un grupo de chicas disfrazadas de brujas se sacaba selfies. Uno de los vendedores ofrecía muestras gratis. Un tipo con máscara de esqueleto tocaba música en una guitarra vieja. Todo era normal. Demasiado normal. Yuji se detuvo un segundo en un cruce, observando los carteles gigantes de Shibuya iluminados aún en pleno día. La pantalla principal mostraba anuncios de Halloween, y entre ellos, el tráiler que ya había visto antes. La lombriz humana 4, el retorno. Se rió apenas por la ironía. Qué loco, incluso esto me hace sentir un poco mejor, murmuró, empezando a creerlo por un instante. Siguió caminando. Notó que había muchos policías por la zona, más que de costumbre. Tal vez por la cantidad de gente, pensó. Tal vez por Halloween. ¿Quién sabe? Dobló hacia el pasaje que conectaba al cine y se encontró con un grupo de niños gritando dulce o truco. Frente a una tienda de ropa. Le sacó una sonrisa leve. Y luego pasó algo pequeño. Tan pequeño que cualquier otra persona no lo habría notado. Un escalofrío. Como si el aire cambiara de densidad. Como si un segundo de silencio absoluto se filtrara entre el ruido de la multitud. Yuji se frotó los brazos. Qué raro, pero en cuanto lo sintió, desapareció. La gente seguía riendo, los taxis seguían frenando, las luces seguían parpadeando. Shibuya estaba viva. Yuji respiró hondo y siguió avanzando. Al llegar a la entrada del cine, vio un pequeño cartel con horarios. Había mucha gente disfrazada haciendo fila para distintas funciones.
Nada fuera de lo normal. Bueno, Yuji, supongo que no será tan malo venir solo, dijo para sí, empujando suavemente la puerta de vidrio. Entró en la sala oscura, guiado por la luz tenue de la pantalla. La película ya llevaba 15 minutos, las primeras escenas donde todavía no pasaba nada importante, o eso se decía para justificarse. Dio 2 pasos dentro y sonrió. No había nadie. Ni una sola persona. Perfecto, murmuró, sintiendo por primera vez en semanas una pizca de paz. Subió las escaleras hacia el fondo, buscando su asiento preferido, la última fila al centro. Pero al llegar arriba la sonrisa se le borró del rostro. Allí, sentado cómodamente en una butaca como si realmente estuviera disfrutando la película, estaba Sukuna. No una forma grotesca, ni con su túnica ceremonial. No. Estaba vestido exactamente igual que Yuji. Mismas zapatillas, mismo buzo, mismo pantalón. Las piernas cruzadas. El rostro ladeado como si evaluara la escena en pantalla. Un dedo apoyado en su mejilla, fingiendo interés. Yuji cerró los ojos un segundo. No puede ser. Sukuna ni siquiera lo miró. Sonrió, una sonrisa lenta, cruel, encantado de su propia presencia. Yuji suspiró, resignado. Hace meses que no te manifestas así, dijo mientras caminaba hacia él. Y sinceramente no te extrañaba. Sukuna chasqueó la lengua, apenas divertido, sin apartar la vista de la pantalla. Yuji se acomodó al lado, molesto. Solo te aviso algo, susurró, apuntándolo con el dedo. No pienso dejar que me arruines esta película. Entonces, por primera vez, Sukuna giró el rostro para verlo directamente. Su sonrisa se hizo más grande. Mucho más grande. ¿Arruinarla? Por favor, mocoso, dijo con voz baja, burlona. La noche recién empieza. La pantalla iluminó el rostro de ambos con un destello rojizo. Yuji tragó saliva sin saber por qué. Algo estaba muy mal. Más mal de lo normal. Y Sukuna seguía sonriendo, el silencio se estiraba, solo rompido por los gritos distorsionados de la película en la pantalla. Sukuna no lo miró. No todavía. Parecía disfrutar dejarlo incómodo. Finalmente, con un suspiro exagerado, habló. ¡Qué cara más larga, mocoso! Se acomodó, sin perder la compostura. Vas a arrugarte antes de tiempo si seguís así. Yuji apretó los puños. ¿Qué quieres? Sukuna sonrió apenas, como quien escucha un chiste privado. Nada importante. Movió la mano como si espantara una mosca. Solo vine a ver cómo se hunde un mocoso que no sabe qué hacer con su propia vida. Yuji frunció el ceño. Estoy bien. Oh, sí. Sukuna ladeó la cabeza, disfrutando la tensión. También que terminaste viendo una película solo, un sábado, al lado del demonio más peligroso del mundo. Yuji evitó morder el anzuelo. Sukuna lo sabía. No vine a torturarte, dijo el rey de las maldiciones, con una voz tan suave que sonaba más inquietante de lo normal. Bueno, no del todo. Yuji respiró hondo. Entonces, ¿para qué apareciste? Sukuna tardó unos segundos en responder. Estaba jugando con él. Discutiéndolo. Midiendo sus reacciones, como siempre. Sukuna observó la pantalla un buen rato, como si analizara la trama de la película en lugar del corazón del chico frente a él. Digamos que solo quise verte la cara antes de que ya sabes. Yuji sintió un escalofrío. ¿Antes de qué? Sukuna chasqueó la lengua. ¿Por qué esa desesperación? Preguntó, con burla cariñosa. No te queda. Relájate. Sonreí un poco. Lo miró de reojo. De verdad deberías sonreír mientras podés, Itadori. Yuji sintió que algo en su pecho se tensaba. ¿Qué estás diciendo? Sukuna apoyó el codo en el descansabrazo, como un espectador más. No dije nada, respondió con una sonrisa hambrienta. Pero la vida tiene esa costumbre de cambiar cuando menos lo esperas. Su mirada brilló con un sadismo helado. Y vos tenés 2 o 3 sorpresas guardadas por ahí. Yuji dio un paso hacia él. Sukuna, si sabes algo, lo cortó, llevando un dedo a sus labios con diversión infantil. No arruinemos el momento. No seas ansioso. Lo miró directamente, sin filtro.
Una mirada que perforaba. Disfruta tu película, mocoso. Apoyó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos como si fuera a dormir. No te vas a permitir estos lujos dentro de muy poco. Yuji apretó los puños. Sukuna chasqueó la lengua, disfrutando claramente de la molestia. Vamos, mocoso. No te pongas tan tenso. Después de todo, hizo una pausa, mirando el cartel iluminado del cine al que Yuji se dirigía. Tenés una función que ver. Y yo no pienso perderme tu reacción. Yuji lo ignoró, pero su vista se volvió más rígida. Sukuna sonrió, acomodándose en la butaca a su lado como una sombra satisfecha. Eso. Así me gusta, seguimos como siempre. Yuji caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y los auriculares colgando del cuello. Había cenado algo rápido en un puesto de ramen callejero y el aire fresco de la noche le resultaba agradable. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en misiones, ni en Sukuna, ni en hechicería. Solo caminaba. Sin embargo, después de un rato, notó algo extraño. El ruido de la ciudad se había desvanecido. Ni motores, ni conversaciones, ni pasos. Nada. Yuji se detuvo en seco. Parpadeó y miró a ambos lados de la avenida. No había nadie. Los faroles seguían encendidos, pero la luz parecía más tenue, casi enfermiza, como si algo la estuviera consumiendo. Las pantallas de los locales titilaban, una tras otra, hasta apagarse por completo. Yuji sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué? Susurró, mirando hacia el final de la calle. La quietud era total. Ni siquiera el viento se movía. Sacó su teléfono por reflejo, pero no había señal. Ni red, ni wifi, ni nada. Un silencio absoluto. Solo el sonido de sus propios latidos. Yuji tragó saliva y empezó a caminar más rápido, pero el eco de sus pasos sonaba distinto. Hueco. Como si las calles no fueran de Tokio, sino de otro lugar. El aire seguía inmóvil, y cada farol que lo rodeaba comenzó a parpadear, uno tras otro, hasta que solo quedó la penumbra. Entonces, el sonido rompió el silencio. No el eco, ni la risa sino el zumbido familiar de su teléfono. Yuji lo sacó rápidamente del bolsillo. La pantalla temblaba con el nombre de Megumi Fushiguro. ¿Megumi? Dijo apenas contestó. Del otro lado, la voz sonaba entrecortada, agitada. Itadori, cementerio Oyama. ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está? No hay tiempo para explicar. Megumi lo interrumpió cortando la llamada. 20:39, cementerio Oyama. El aire nocturno era frío y húmedo, cargado de tensión. Las hojas de los árboles se mecían con un sonido inquietante, y los tres estaban de pie frente a una hilera de tumbas viejas. Yuji, Mei Mei y Yui. Yuji respiraba con dificultad, aún con el teléfono en la mano. ¿Qué querés decir con que el profe Gojo fue solo? Gritó con frustración. Eso es una locura. Entiendo la lógica, es el más fuerte, pero tiene que haber algo que podamos hacer. Mei Mei lo miró con calma, sin perder esa elegancia fría que siempre la caracterizaba. Se ajustó el cabello detrás de la oreja y habló con serenidad. Tienes razón, Itadori. Si bien confío plenamente en el señor Gojo, un velo tan grande no puede tomarse a la ligera. Su tono era suave, pero sus ojos transmitían decisión. Me dirigiré a Shibuya. No pienso quedarme de brazos cruzados si algo ocurre dentro. ¿Ir sola? Preguntó Yuji, sorprendido. No estaré sola, dijo Mei Mei, sonriendo apenas. Ui viene conmigo, por supuesto. Ui, que había permanecido a su lado todo el tiempo, soltó un suspiro dramático. De verdad no entiendo, hermana. Hizo un puchero. Ese Satoru Gojo debe ser un gran consentido del mundo para que te envíen solo como apoyo. Mei Mei soltó una breve risa. Podría ser, querido, pero cuando el trabajo paga bien, uno no se queja. Yuji los miró, sin saber si sentirse más tranquilo o más preocupado. Entonces, ¿qué hago yo? Mei Mei giró hacia él, su expresión se volvió seria. Ve a Shibuya también, pero no te precipites. Hay otros grupos en camino, y si Gojo realmente está dentro, lo último que necesita es que te conviertas en un obstáculo. Yuji apretó los puños, decidido.
Entendido. Mei Mei le dedicó una sonrisa casi maternal, aunque fría. Perfecto. En ese caso que la suerte esté de tu lado, Itadori Yuji. Dicho eso, Mei Mei caminó hacia la salida del cementerio, su silueta deslizándose con elegancia en la penumbra. Ui la siguió de cerca, murmurando entre dientes. Algún día, hermana, algún día ese tal Gojo se arrodillará ante ti. El sonido del teléfono rompió el silencio del cementerio. Mei Mei se detuvo en seco, sacó el móvil y respondió con total calma. ¿Sí? Dijo con su tono sereno, mientras Yujiro y Ui la observaban atentos. Durante unos segundos se escuchó en silencio, solo asintiendo levemente de vez en cuando. Su expresión cambió. La sonrisa confiada desapareció. Entendido, respondió antes de cortar. Ui la miró con preocupación. ¿Qué ocurre, hermana? Mei Mei guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo y se giró hacia Yuji. Cambio de planes. Nuestro objetivo acaba de cambiar. ¿Qué? Preguntó Yuji, sin entender. Se bajó un nuevo velo, explicó con seriedad. No en Shibuya, sino en la estación Meiji Jingumae. Es igual al de allá. Yuji frunció el ceño. ¿Otro? ¿Tan cerca? Sí. Mei Mei ajustó el cabello detrás de la oreja. No sabemos si está conectado con el primero, pero fue levantado hace pocos minutos. Ui suspiró, rodando los ojos. Fantástico. Más trabajo para mi pobre hermana. Ese tal Gojo debería pagar el doble por todo esto. Silencio, Ui, dijo Mei Mei con una ligera sonrisa, aunque sus ojos seguían fríos y analíticos. Vamos. Se giró hacia Yuji. Ven con nosotros. No hay tiempo para dividir fuerzas. Si este velo está relacionado con el de Shibuya, necesitaremos toda la ayuda posible. Yuji asintió. Entendido. Sin perder tiempo, los tres comenzaron a caminar hacia la salida del cementerio. El viento soplaba con fuerza, y sobre los edificios del centro de Tokio, una nueva cúpula oscura empezaba a formarse, envolviendo la estación Meiji Jingumae en sombras. La estación Meiji Jingumae estaba casi vacía. Solo se oía el eco distante de las vías y el zumbido irregular de las luces. A un costado, Mei Mei permanecía con los ojos cerrados, controlando sus cuervos desde la distancia, mientras Yujiro y Ui vigilaban la entrada. El aire olía a óxido y polvo, un silencio demasiado limpio para Tokio. De pronto, el teléfono de Mei Mei vibró en el bolsillo de Ui. El chico lo sacó con un suspiro y respondió sin entusiasmo, poniendo la llamada en alta voz. ¿Sí? Una voz femenina sonó al otro lado, entrecortada por el ruido estático de fondo. Aquí el equipo de rastreo de Minato, escuchen con atención. Ya confirmamos algo importante. Mei Mei abrió los ojos, interesada. Habla, ordenó con calma. Entre los dos velos, la voz titubeó, bajando el tono, se avistaron humanos modificados. Varias firmas energéticas no identificadas. Se mueven entre Meiji y Shibuya. Por un instante, el silencio volvió a dominar el pasillo. El teléfono seguía abierto, pero nadie respondió. Yuji sintió como su cuerpo se tensaba de inmediato. Su respiración se hizo más pesada. Las palabras humanos modificados retumbaban en su mente como un eco antiguo. Maito. La imagen del rostro sonriente del maldito apareció de golpe en sus pensamientos. Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino de rabia. Mei Mei lo notó. Lo observó con esos ojos fríos que lo analizaban todo. Parece que este sitio está más conectado con Shibuya de lo que pensábamos. Ui colgó el teléfono. ¿Entonces entramos igual? Preguntó, intentando sonar casual pero con la voz quebrada, dándole el teléfono a su hermana. Mei Mei bajó la vista a su teléfono y deslizó el dedo varias veces sobre la pantalla, hasta detenerse en una serie de imágenes borrosas. Luego se las mostró a Yuji. Mira esto. Su tono sonaba tan tranquilo que contrastaba con lo que se veía en las fotos. Estos son los planos térmicos de la estación. Yuji frunció el ceño. ¿Qué es todo eso? En el piso subterráneo 5, dijo señalando con el dedo una zona roja en la imagen, se están acumulando los civiles. Cientos de ellos. Pasó a la siguiente imagen.
En el subterráneo 4, se concentra la mayor actividad maldita. Son los humanos modificados. Yuji apretó los puños. La sola mención del término le provocó un escalofrío. Y esto, continuó Mei Mei, mostrando una última imagen, son los registros de mis cuerpos cuando intentaron entrar a los pisos 1 y 2. La pantalla mostraba interferencias y manchas blancas. Fueron evaporados antes de llegar al tercero. No quedaron rastros. Alzó la mirada, sería por primera vez. Eso significa que ahí abajo hay algo más. El hechicero o espíritu que bajó el velo. Guardó el teléfono y se giró hacia Yuji. ¿Sabes lo que eso implica, cierto? Yuji mantuvo la mirada fija en el suelo unos segundos. Su voz salió más grave de lo normal. Sí, dijo lentamente. Significa que ese desgraciado está justo debajo de nosotros. Mei Mei asintió, sin dejar entrever sorpresa. No lo sé con certeza. Mis cuerpos no lograron divisar a ningún espíritu con el rostro cosido, pero el hecho de que haya humanos modificados lo confirma. Está aquí, en algún nivel intermedio. Volvió a mirar el mapa. Wei y yo bajaremos por la salida 7. Conduce directamente al subterráneo 4. Nuestro objetivo serán los humanos modificados y verificar qué ocurre con los civiles. Luego alzó la vista hacia Yuji. Tú te encargarás del que levantó el velo. Si tienes problemas, baja al nivel 4 y nos reuniremos ahí. ¿Entendido? No hubo respuesta. Mei Mei parpadeó. Yuji ya no estaba frente a ella. Solo vio su silueta perdiéndose por las escaleras, corriendo sin dudar hacia el subterráneo 1, con la mirada fija y el corazón latiendo con furia. Wei soltó un suspiro resignado. Ni siquiera esperó a terminar la orden. La criatura se giró lentamente, con trozos de carne aún colgando de sus dientes. ¿Qué estás mirando, idiota? Gruñó con la voz temblorosa, como si las palabras le costaran salir. Parpadeó un par de veces, y sus ojos se clavaron en Yuji. ¿Tú eres un hechicero? Yuji apretó los puños. Su respiración se volvió más profunda. Dime, dijo con la voz grave, conteniendo la rabia, ¿sabes dónde está la maldición de categoría especial conocida como Maito? El ser abrió la boca en una mueca burlona. Claro que sé. Soy muy listo, lo sabes. Gritó, riendo con un sonido chirriante. Por eso Maito me dio la orden de proteger el velo. Dijo que solo un genio como yo podía hacerlo. Yuji no respondió. Su mirada se desvió un segundo hacia la esquina del pasillo, donde un clavo envuelto en papel vudú brillaba con energía maldita. El núcleo del velo. La maldición siguió hablando, sin notar la mirada helada de Yuji. Ese Maito siempre jugando con los humanos. Los corta, los retuerce, los cambia tanto que ya no saben bien. Arruina el sabor. Bufó, escupiendo al suelo. Yo sé apreciar la diferencia. El sabor original, el miedo auténtico. Yuji cerró los ojos un segundo. Su cuerpo tembló, no de miedo, sino de ira. Ya basta, susurró. En el siguiente instante, se movió. El piso se agrietó bajo sus pies. El salto fue tan rápido que la maldición apenas alcanzó a girarse cuando una patada le destrozó el abdomen. El impacto la lanzó contra una pared, atravesándola en pedazos. Yuji aterrizó de pie, con la respiración entrecortada. Ustedes, dijo con voz ronca, las estúpidas maldiciones nunca aprenden. Se acercó despacio, mirando los restos de la criatura que intentaba recomponerse entre los escombros. Deberían aprender a no meterse con los humanos. La maldición alcanzó a ver los ojos de Yuji antes del siguiente golpe. Vacíos, fríos, llenos de determinación. El puño descendió, y el eco del impacto resonó por todo el subterráneo. Los golpes de Yuji retumbaban como truenos, rebotando entre las paredes agrietadas del subterráneo. La maldición apenas alcanzaba a reaccionar. Sus 6 brazos se movían en todas direcciones, pero ninguno lograba tocarlo. Yuji se desplazaba como un relámpago. Cada golpe, cada paso, era una secuencia perfecta de precisión y rabia contenida. El cuerpo del ser chocaba contra el concreto una y otra vez, dejando marcas profundas. «Eres rápido», chilló la criatura, retrocediendo desesperada. «Demasiado rápido». Yuji no contestó.
Solo avanzó, sus ojos fijos, la respiración firme. La maldición rugió y saltó hacia él, usando todos sus brazos al mismo tiempo. Las extremidades chocaron con los puños de Yuji, el impacto resonó como un cañonazo. Por un instante, quedaron trabados, los músculos de ambos temblando por la presión. El aire vibró. Entonces, el sonido de huesos quebrándose llenó el pasillo. 3 de los brazos de la maldición se partieron como ramas secas. El monstruo gritó, pero Yuji no se detuvo. Una ráfaga de puñetazos cayó sobre él como una tormenta. Rostro, abdomen, pecho, cuello. Cada golpe más rápido, más preciso, más implacable. La maldición cayó de rodillas, jadeando, con los brazos colgando inertes. Yuji se acercó despacio. Sus pasos resonaban con un ritmo pesado, seguro. En su rostro no había rabia, solo una calma fría, casi inhumana. La maldición levantó la vista, temblando. A pesar de ser más alta, se encogió ante él. Intentó mover su cola, lanzándola como último recurso, pero Yuji la destrozó de un golpe seco, sin esfuerzo. El grito del monstruo reverberó por todo el túnel. Yuji lo observó, sin moverse. ¿Listo para despedirte de este mundo?, preguntó, con la voz tan baja que casi sonaba como un susurro. La criatura se estremeció. Sus ojos, vacíos de toda arrogancia, ahora solo mostraban miedo puro. Yuji flexionó el brazo, preparado para el golpe final. Pero se detuvo un segundo. Te lo voy a preguntar solo una vez, dijo, inclinándose hacia él. ¿Dónde está Maito? El silencio llenó el subterráneo. La respiración agitada de la maldición era lo único que se oía. Sus labios temblaron, y un hilo de saliva le cayó por la barbilla. Está, balbuceó con la voz quebrada, en Shibuya. Yuji entrecerró los ojos. El nombre resonó en su mente como un eco maldito. La criatura intentó continuar, pero el puño de Yuji descendió con precisión quirúrgica, rompiendo su máscara y silenciando el túnel. La energía maldita del ser se disipó en el aire, dejando solo polvo y un silencio absoluto. Yuji se quedó unos segundos quieto, respirando con fuerza. Luego giró su vista hacia el clavo que mantenía el velo, aún brillando débilmente. Shibuya, murmuró, mientras se preparaba para destruirlo. El aire en Shibuya era denso, cargado de polvo, sangre y silencio. En medio de la estación, Sayoru Gojo jadeaba, su respiración se mezclaba con el eco de cientos de cuerpos cayendo al suelo. Su rostro, manchado de rojo, no era por sus heridas. Era la sangre de los humanos modificados que había eliminado. Había hecho lo imposible. Expansión de dominio. Infinito vacío. Duración. 0,2 segundos. En menos de un suspiro, todos los humanos alterados que amenazaban a los civiles habían sido aniquilados, sin dejar rastro. Ni un segundo más. Ni uno menos. Una hazaña que ningún hechicero en la historia podría igualar. Excepto Satoru Gojo. Los civiles permanecían en silencio, inmóviles, sin entender lo que acababa de ocurrir. El sonido de los pasos de Gojo resonaba en medio de aquel cementerio improvisado. Hasta que se detuvo. Frente a él, entre los cuerpos sin vida, había una pequeña caja negra. Inofensiva. Apenas del tamaño de una mano, envuelta en papeles vudú cubiertos con sellos malditos. Gojo la miró sin expresión. ¿Qué es esto?, susurró, con una mezcla de curiosidad y cautela. Entonces, la caja se abrió. Un sonido seco, como el de una cerradura rota, llenó el lugar. De su interior emergió un pequeño ojo, girando lentamente, como si lo observara. Gojo frunció el ceño. Instintivamente dio un paso atrás, preparado para activar su técnica, cuando una voz lo detuvo. «Hola, Satoru». El tiempo pareció detenerse. Esa voz. No podía ser. Gojo giró lentamente, con la mirada temblando entre incredulidad y horror. Y allí estaba. Geto Suguru. De pie, intacto, sonriendo con esa calma tan familiar. La misma voz, el mismo porte, incluso la misma cicatriz en la frente. ¿Cómo has estado?, preguntó con suavidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Gojo sintió un vacío en el pecho. Sus ojos se abrieron con un brillo extraño.
No podía ser una ilusión, ni una técnica de metamorfosis, era él. Su mejor amigo. El único que alguna vez comprendió lo que significaba ser Satoru Gojo. Los recuerdos se arremolinaron en su mente. Las misiones juntos, las risas, las discusiones, los sueños que alguna vez compartieron, todo volvió en un segundo. Tú, alcanzó a decir, con la voz quebrada. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo se activó. Una red de energía roja emergió desde la caja, trepando por el suelo como una araña viva, enroscándose en su cuerpo. Gojo intentó moverse, pero el poder maldito era abrumador. Sus movimientos se ralentizaron, y en un instante, el espacio a su alrededor se cerró sobre sí mismo. ¿Quién diablos eres?, preguntó, su voz cargada de una furia contenida que apenas podía controlar. El hombre sonrió. ¿Qué clase de pregunta es esa, Satoru?, respondió con tono tranquilo, casi burlón. Soy Suguru Geto. ¿No me ves? Esas palabras atravesaron a Gojo como un cuchillo. Por un momento, su respiración se detuvo. Mis 6 ojos, dijo con voz baja, mirándolo fijamente, me dicen que eres Suguru Geto, pero mi corazón, su voz se quebró, elevándose de pronto, mi corazón grita que no lo eres. El eco de su grito retumbó entre los edificios en ruinas. Respóndeme, maldito. ¿Quién carajos eres? La sonrisa del impostor se torció. Eres desagradable cuando te pones así, Satoru. Con un gesto lento, levantó la mano hasta su frente. Clavó los dedos en la cicatriz que la atravesaba y tiró hacia arriba. Un sonido húmedo, grotesco, llenó el aire. La piel se abrió, revelando un cerebro al descubierto, palpitante, con venas que se movían como raíces. Gojo lo observó sin pestañear, sus ojos brillando con una mezcla de horror y comprensión. Su voz fue apenas un susurro. Kenjaku el hombre sonrió ampliamente, cerrando la herida como si nada. Excelente, dijo, con tono satisfecho. Has dado en el clavo. Gojo apretó los dientes. Así que eras tú usando el cuerpo de mi mejor amigo. Triste, ¿no?, respondió Kenjaku, acomodando su túnica mientras el sello rojo del Gokumonkyo comenzaba a cerrarse. Pero ya es demasiado tarde. Con tu sellado, el resto no será más que un juego fácil para mí. Gojo sonrió, una sonrisa tan fría que rompió el aire. ¿Un juego fácil, eh? Dime, ¿no recuerdas quiénes le dieron una paliza a ese cuerpo hace un año? Kenjaku levantó una ceja. ¿Te refieres al recipiente de Sukuna Yaokotsu Yuta? Su sonrisa se ensanchó. No te preocupes. Ninguno de los dos será jamás lo que tú eres, Satoru Gojo. El sello comenzó a cerrarse por completo. Gojo sostuvo su mirada, sin apartar la vista del hombre que había profanado el cuerpo de su amigo. Entonces espero, susurró con su típica sonrisa confiada, que estés listo para arrepentirte. El Gokumonkyo se cerró. Un destello rojo envolvió el lugar. El hechicero más fuerte del mundo, sellado. Cambio de escena. El eco del silencio fue reemplazado por el ruido lejano de una estación de tren. Yuji, junto a Mei Mei y Yui, se detuvo de golpe. Su respiración se agitó sin motivo aparente. ¿Qué pasa?, preguntó Mei, mirándolo con atención. Sí, añadió Yui, frunciendo el ceño, ¿por qué te detuviste de la nada? Yuji levantó una mano hacia su oído, confundido. No lo sé, dijo, con voz baja. Siento algo raro en la oreja. El aire se volvió denso. Una presión invisible recorrió el lugar. Como si el mundo entero acabara de perder algo irreemplazable. Fin. Gracias por ver el video, nos vemos si no me fusilan. Yo ya me voy. Put on these glasses. Passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.